Me senté en la mecedora de la sala, deslizando los dedos una y otra vez por aquella ranura en el descansabrazos. Julián la talló con su navaja de bolsillo durante nuestro primer año en esta casa. Dijo que era para que lo esperara justo ahí, como esperábamos juntos que floreciera la primera rosa de cada primavera. Las rosas afuera estaban en todo su esplendor, moviéndose despacito con cada vientecito. Yo misma sembré ese rosal. Fue el primero que plantamos juntos. La casa vieja estaba inquietantemente callada, tan callada que hasta el tic-tac del reloj sonaba como un recordatorio constante. Ya no más. Ahora solo quedaba yo. Perdí la cuenta de cuántas veces cerré los ojos en esa silla, esperando escuchar a alguien llamarme para cenar. Pero ya no hay un Gabriel corriendo por las escaleras pidiéndome otra historia. Julián se fue hace 3 años. Fue tan de repente. Y Gabriel, hace años que no vuelve a casa. Hace 3 meses le mandé galletas de Navidad por correo, y su esposa, Natalia, las envolvió con un sinfín de capas de papel aluminio. ¿Y qué pasó? Ni una tarjetita. Si no fuera por ese correo que mandó hace unos días, pensas que se osaría que ya me había borrado de su vida por completo. Mami, las cosas están un poco complicadas ahorita. Natalia cambió de puesto en el trabajo y mi proyecto ya se acabó, así que estoy viendo qué sigue. Lucas necesita que lo llevemos y recojamos, y andamos haciendo malabares. Si estás pensando en un cambio de aires, tal vez podrías venirte a quedar con nosotros un rato para echarnos la mano mutuamente. Lo leí una y otra vez sin saber si eso contaba como una invitación de verdad. Pero no importaba qué tan cuidadosamente lo escribió. Mi corazón se alborotó. Por un momento vi una chispa de desesperanza. Tal vez era una oportunidad, una puerta que se abría para volver a su vida. Ese mismo día tomé la decisión. 3 días después hablé con una agente inmobiliaria. Las casas no se están vendiendo bien aquí en Valencia, me dijo la muchacha, sentada en mi cocina mientras revisaba los papeles. ¿Está segura de que quiere vender? Su esposo se la dejó. ¿No quiere conservarla? Estuvimos casados 40 años, le dije. Sí, se fue de la casa, pero ahora ya se fue de verdad. Me dejó atrás. Quiero estar cerca de los que todavía están vivos. Revisé mis cuentas bancarias. Entre lo que tenía ahorrado y lo que sacaría de la venta, me quedaban como 400.000 euros, más que suficiente para vivir tranquila por mucho tiempo. Pero no me iba con Gabriel por el dinero, solo que ya no quería seguir sentada sola en esa silla, viendo cómo las rosas florecen, se marchitan y vuelven a florecer sin que nadie las mire. Cuando empecé a empacar, corté la rosa más bonita del rosal. Le envolví el tallo con una servilleta húmeda y la metí con cuidado en mi bolso. A Julián le encantaba esa. Crecía justo al lado de la ventana de la cocina y siempre era la primera en florecer. ¿Te vienes conmigo?, susurré. Esa mañana me paré en el porche y miré hacia atrás a la casa vacía, como si viera una versión de mí misma de otra vida. No lloré, solo cerré la puerta suavemente, tal vez por última vez. La luz del sol afuera del aeropuerto era fría, como metal pulido. El aire seco y el bullicio de la ciudad me resultaban ajenos. Tenía ese olor inconfundible a lo desconocido, ese olor que nunca supe describir, pero que siempre reconocí. Gabriel no fue por mí al aeropuerto. Me había mandado un mensaje. Salió una videollamada de última hora. Toma un taxi y entra. Hay un teclado en la entrada. Cerré la puerta del coche y me senté en el asiento de atrás del taxi, mirando cómo la carretera pasaba despacio. Me sentía como aquel día en que lo subí al autobús rumbo a la universidad, viendo por la ventana cómo el mundo seguía sin mí. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida, pero ya tenía mucho tiempo que no me abrazaba como antes. Fuerte, decidido, como si nunca quisiera soltarme. El chófer me ayudó a subir la maleta por las escaleras de la entrada. Toqué el timbre. Unos minutos después, Natalia abrió la puerta.
Su sonrisa fue perfectamente cortés. «Hola, Amalia. ¿Todo bien con el viaje? Pásale. Lucas todavía está terminando su clase en línea. Ahorita baja a saludarte». Asentí. Se veía más delgada que en la última foto que vi, vestida con un traje sastre, todo en orden, ni un solo cabello fuera de lugar. Antes de que pudiera decirle gracias, ya se había dado la vuelta. La casa que rentaban no era chica, pero la sala estaba hecha un relajo. Había juguetes de Lucas tirados por todo el sillón y los trastes del desayuno seguían sobre la mesa del comedor. El aire olía ligeramente a queso viejo y champú de bebé. «Tu cuarto está por acá», dijo Natalia, señalando una puerta que daba hacia la planta baja. «Limpiamos un poco el cuarto de triques del sótano. A lo mejor te tienes que adaptar unos días. No es gran cosa». Seguí la dirección que me indicó. Una escalera empinada llevaba a un espacio medio subterráneo con luz tenue. No pedía mucho, solo sonreí tantito. Mientras tenga una cama, está bien. El sótano sí tenía una cama, pero era una individual delgadita, pegada a la pared, junto a un escritorio viejo. Las paredes tenían manchas de humedad y había unas cajas polvosas arrumbadas en las esquinas. Cuando me senté, un dolor sordo se encendió en mi tobillo, un viejo problema que regresaba siempre que el clima se ponía húmedo. Abrí la maleta y saqué con cuidado la rosa. Ya se había marchitado un poco, pero todavía conservaba su forma. Encontré un vaso, lo llené con agua y la puse sobre el escritorio, justo debajo de la única ventana mediana del sótano. «Aún así, te viniste conmigo», le susurré. Esa noche, Lucas bajó las escaleras. Traía una sudadera con dibujos de dinosaurios y se quedó parado en el descansillo, mirándome un segundo antes de fruncir la nariz. «¿Cuándo te vas esta vez?», preguntó. Me quedé pasmada, a punto de contestar, cuando la voz de Natalia se escuchó desde la cocina. «Lucas, no hablamos así. Pero papá dijo que nomás te quedas un rato», murmuró. «Que en cuanto termines de visitarme te vas a tu casa». Me quedé ahí parada, al pie de las escaleras, viendo cómo su sombra subía los escalones. Sentí como si me hubiera metido en la historia de alguien más, como si estuviera actuando un papel que ya no me tocaba. Cerré la puerta, me senté al borde de la cama y escuché el ruido de los platos y las risitas apagadas de arriba. Estaban cenando. Nadie me llamó. Vi el reloj que Julián me había dejado. Marcaba el tiempo igual que siempre, constante, como todos estos años, inmutable. Pero yo sabía que algunas cosas ya habían cambiado para siempre. A la mañana siguiente me desperté temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque el dolor en la rodilla era insoportable. El sótano estaba helado y húmedo, y casi no pegué ojo en toda la noche. La ropa de cama era una solución improvisada, apenas una capa delgada que no alcanzaba a detener el frío que se colaba por las esquinas. No importaba qué tanto me acurrucara. Me senté en el borde de la cama y vi la rosa, que ahora ya casi estaba marchita. La ventana era la única fuente de luz, y ni siquiera dejaba pasar mucho sol. Estaba polvosa, como todo lo demás. Extrañaba mi hogar, no la casa, sino esa sensación. El olor a pan recién horneado, la luz del sol entrando por el balcón, la cocina siempre llena de calor. Como a las 9 subí las escaleras con las rodillas tiesas, crujiendo como bisagras oxidadas. Natalia ya estaba por salir. Llevaba tacones y un traje elegante. En una mano el café, en la otra el celular, dándole a la pantalla, como loca. «Buenos días, Amalia», dijo sin verme. «Hay tostadas en el refrigerador. Lucas está en la sala. Voy súper tarde. Platicamos en la noche». Eventualmente me iban a dejar entrar. Fue lo mismo cuando Natalia acababa de dar a luz. Gabriel estaba hecho un lío emocional y apenas podía con él mismo. Pero aún así, en el silencio de la noche, llamaba y preguntaba: «Mami, ¿por qué Lucas no deja de llorar?». Yo le explicaba cómo cargarlo, cómo darle palmaditas suaves en la espalda. A veces ni decía nada.
Sabía que lo único que necesitaba era escuchar una voz familiar, así que pensé que esta vez también solo necesitaban tiempo para adaptarse. Intenté hacer la cena. Nada complicado. Pollo braseado con papas al horno, usando una botella de aceite de oliva que me traje desde casa. Era el favorito de Julián. La cocina estaba llena de cosas, todo amontonado, las especias desordenadas y sin combinar. Pero fui encontrando lo que necesitaba poco a poco. Todo eso mientras trataba de convencer a Lucas de que terminara su tarea. A la mitad se quejó. «Abuela, no quiero hacer esto. Es para mañana. Tú escríbelo por mí». Sonreí. «¿Por qué no me dices lo que quieres poner y yo te ayudo a redactarlo?» Tiró el lápiz con fuerza. «Eres tan molesta. Te dije que lo escribas». Me quedé helada. Antes de que pudiera decir algo, se fue hecho una furia a su cuarto y azotó la puerta. Su cuaderno se quedó a medio abrir. Unas cuantas palabras estaban ahí, garabateadas, desordenadas, pero había hecho el intento. Cuando la cena estuvo lista, Natalia entró a la cocina y frunció el ceño. «Amalia, agradezco que hayas cocinado», dijo con tono tranquilo, pero seco. «Pero estamos tratando de que Lucas se haga cargo de sus cosas. No es necesario que le cumplas cada capricho». Levanté la vista. «No lo hice por él. Solo...» «Sé que tienes buenas intenciones», me interrumpió, cortés pero marcando la raya con claridad. «Pero ya está muy acostumbrado a salirse con la suya. Estamos tratando de ponerle límites». Asentí sin decir nada. Gabriel llegó a casa mientras estábamos cenando. Se veía agotado. Me saludó con la cabeza, como si yo fuera un vecino cualquiera. Puse los platos sobre la mesa y me senté en silencio, esperando que empezaran a comer. Apenas probar un bocado, Lucas picó unas papas. «Esto no sabe como la sopa de mamá», dijo. Le sonreí tantito. Le puse romero, nada más un poco. Gabriel tragó saliva. Justo hablábamos esta tarde. Si planeas quedarte más tiempo, a lo mejor deberíamos ver cómo dividir la renta». Mi tenedor se quedó en el aire. «No digo que tengas que hacerlo», añadió rápido. «Solo que ya sabes que la vida aquí es cara, y seguimos tratando de ahorrar para el enganche». Me quedé callada un rato antes de responder. «Lo entiendo. Si andan justos, lo entiendo». «Qué bien», dijo él, sonando aliviado. «Porque este mes sí andamos apretados». Ya no dije mucho después de eso. Tampoco lavé los trastes. Bajé las escaleras y tomé la rosa. Sus pétalos ya se estaban encorvando. El agua casi se había evaporado. La volví a llenar con cuidado en el fregadero, tratando de no hacer ruido. A la mañana siguiente, Gabriel me sentó como si yo fuera una clienta, para hablar de la renta. Me encontré en el balcón, con el celular en la mano, revisando mis contactos, hasta que llegué a Beatriz. La llamada apenas sonó 2 veces. «Hola», dijo ella, su voz baja pero alerta. «Hermana, justo estaba haciéndote...» «¿Qué pasa?». Dudé y luego hablé. «Quiero irme contigo unos días. No quiero causar problemas. Solo necesito salir de aquí». Se quedó en silencio, tal vez imaginando cómo me habían tratado los últimos días. Después su voz llegó cálida y firme. «Ven ahorita mismo. Voy por ti. No expliques nada y no te sientas mal por irte». Por un momento sentí que iba a llorar, pero no. No empecé a empacar de inmediato. Me quedé ahí, tranquila, sentada bajo el sol, dejando que el calor me envolviera los hombros. Miré hacia abajo, al estacionamiento. Ahí estaba la camioneta blanca de Natalia, perfectamente alineada, igual que su forma de ver la vida. Lucas salió a la cochera, y al verme en el balcón, se sorprendió. «Abuela, ¿te vas?». Asentí con suavidad. «Tu tía Beatriz va a venir por mí. Me voy a quedar con ella un tiempo». Frunció el ceño. «¿Pero me puedes comprar la consola antes de irte? Tony ya tiene la nueva...». «Soy el único de mi clase que no la tiene». Le di una sonrisa cansada.
Lucas, hay cosas que no puedes esperar que otros te den. No respondió. Solo frunció más el ceño y se metió de nuevo, cerrando la puerta con fuerza. Bajé las escaleras y saqué la maleta que nunca llegué a desempacar del todo. El cierre ya se atascaba de tanto abrirla y cerrarla. Tomé la rosa que ya estaba casi seca, la envolví con cuidado y la coloqué encima de todo. Ellos seguían en su cuarto, ocupados en sus rutinas. No quise interrumpir. Apenas estaba por abrir la puerta principal cuando Gabriel salió de la cocina. ¿De verdad te vas?, preguntó. Lo miré a los ojos. Mi voz salió suave, pero firme. Por ahora, suspiró. Pensamos que tal vez podrías cubrir la renta tú sola, pero si se complica podríamos darte algo para lo básico. No, dije sin rodeos. Natalia pasó cargando la mochila de Lucas. Me miró de reojo. Mantengámonos en contacto, Amalia. Que te vaya bien. Asentí. Al salir saqué la llave de la casa del bolsillo y la dejé detrás de la macetita junto a la puerta, en el mismo lugar donde siempre guardaban la de repuesto. No pensaba llevarme nada de ellos, ni sus cosas, ni sus emociones, solo la rosa. La vieja camioneta gris de Beatriz entró despacito por el camino y se detuvo justo frente a la casa que Gabriel y Natalia rentaban. El jardín delantero acababa de ser recortado de forma algo descuidada por la empresa que lo mantenía. Me quedé ahí en la brisa, con el abrigo bien cerrado. En cuanto bajó, Beatriz abrió los brazos de par en par. «Ya estoy aquí, hermana. No digas nada. Solo súbete al coche». No sonreí. Solo asentí. Ese ardor detrás de los ojos no se me había quitado por completo, pero sabía más que nunca cuánto necesitaba ese abrazo. Guardó mi maleta en la cajuela sin dificultad. No hablamos mucho. Encendió el estéreo y dejó que sonaran unas canciones viejitas en la radio. Tarareó bajito mientras manejaba, como si me estuviera remendando el alma con calma. Miré por la ventana mientras salíamos de las afueras. Cruzábamos el centro y luego nos internábamos en una zona más antigua del lado este de la ciudad. Beatriz vivía en un dúplex remodelado, con un jardincito lleno de amapolas y romero. Un carrillón de viento colgado cerca del porche tintineaba con cada ráfaga. «Ya llegamos», dijo bajando la ventana. «Dime si esto no se siente más cálido que la casa de tu hijo». Asentí apenas. Logré esbozar una leve sonrisa. «¿Y esas macetas en la ventana? Son tuyas». «Claro», dijo ella con orgullo. «Los chavos dicen que tengo mejor gusto que todos ellos juntos». Y sí, su casa era diferente. En cuanto cruzabas la entrada, se abría hacia una cocina luminosa que conectaba con el comedor. Sobre la mesa había una canasta con plátanos frescos, nueces y unas tarjetas de cumpleaños que Iliana, su nieta, le había mandado la semana pasada. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, cenas de Día de Gracias, parrilladas en el patio, viajes en carretera, Beatriz con su mandil, Beatriz cargando maletas, Beatriz riendo con sus hijos. Su casa tenía eso, regalos, continuidad, gente que sí se preocupaba. Ella abrió la cortina de la habitación de huéspedes. «Esta recámara recibe la mejor luz», dijo. «El sol de la mañana le da directo a la cama por la ventana, igualito que en tu cuarto de antes». No dije nada. Solo abrí despacio la cremallera de mi maleta y saqué la rosa ya casi seca. Beatriz se acercó y la vio. «¿Te la trajiste?» «Sí», dije bajito, colocándola con cuidado en el florero transparente que ya me tenía listo. «Me acuerdo de ese rosal que plantó Julián. Es la última flor de ese rincón». Pensaba dejarla junto a la cama de Lucas, pero ni las gracias me dio. Ella suspiró, su voz cálida pero firme. «Hermana, los malacostumbraste a todos. No se trata solo de Gabriel. Siempre has tenido ese miedo de decepcionar a alguien». Durante la comida, Marta, la hija de Beatriz, llamó por videollamada. La pantalla se llenó de movimiento y risas.
Sus 3 niños corrían por la cocina haciendo pastelitos. Marta traía un delantal y sostenía un tazón para mezclar en una mano y el celular en la otra. «Mamá, estamos haciendo la receta de Red Velvet que me enseñaste. ¿Tú qué haces?» «Estoy comiendo con tu tía. Se vino a quedar unos días», dijo Beatriz, girando la cámara. «Tía Amalia», exclamó Marta con una sonrisa sincera. «Por fin te animaste. En cuanto salgan los pastelitos, te mando unos, aunque el betún sabe mejor cuando tú lo haces. Al verlos...» Algo cálido y nuevo se encendió dentro de mí. Entonces, eso era lo que se sentía que te recordaran, que te extrañaran, ligero como respirar aire de primavera después de un invierno eterno. «Tu hija es mejor que mi hijo», le dije a Beatriz con una sonrisa. Miré la pantalla de nuevo. Los niños de Marta se empujaban riendo, turnándose para decorar pastelitos. Una niñita de coleta se acercó y preguntó: «Tía abuela, ¿ahora vas a vivir en casa de la abuela para siempre? ¿Ya podemos ir a verte?» «Claro que sí», respondí, sintiendo que la voz me temblaba un poco. «Y cuando vengan, les voy a hornear mi pastel de arándanos». Aplaudieron emocionados, sus vocecitas haciendo eco como un coro alegre. «Mis hijos siempre dicen que la tía Amalia era la mejor para las manualidades», agregó Marta con una sonrisa. Beatriz me pasó el celular. «Escucha», me dijo, «así es como la gente que de verdad te quiere trata a su familia». Después de la llamada, solté un suspiro silencioso. Beatriz me miró, sus ojos suaves pero muy claros. «No son más ricos que Gabriel, ni más listos, pero son agradecidos, se acuerdan, dicen gracias. Eso es lo que hace a una familia». No dije nada. Se me apretó la garganta, pero dentro de mí algo empezó a aflojarse. Esa tarde fuimos al mercado. Beatriz insistió en caminar por la calle donde están los puestos de flores. «Ahí la luz es más bonita», dijo, «y corre mejor el aire». Llevaba una canasta llena de tomates y fresas, y en algún punto, entre el olor a la albahaca y el murmullo de la gente, lo sentí. Esa sensación de estar viva otra vez, presente, no solo de paso, de regreso a casa. Beatriz se soltó de repente. «¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan sola?» No contesté de inmediato, solo murmuré: «Es porque me la he pasado cuidando a todos como si fueran mis hijos». «Pero nunca aprendiste a decirles que no», completó ella. Bajé la cabeza. Tenía razón. «No es que no vean lo que haces», continuó. «Es que lo saben. Saben que no importa cómo te traten, ni cuánto te quiten. Tú no te vas, te quedas. Por eso no se molestan en voltear atrás». Me picaban los ojos. Me dolía aceptar que era verdad. Fui a casa de Gabriel pensando que era para una reunión familiar. Pero no había ni un rincón en esa casa donde me sintiera en casa. No querían oírme. No necesitaban que fuera parte de nada, no importaba cuánto lo intentara. Para ellos, yo ya era alguien de paso, pero no era desechable. Tenía mi pensión, sabía ahorrar, podía volver a empezar. Tenía valor, uno real, firme, que no se puede negar, solo que me pasé demasiados años sin querer aceptarlo. Esa noche dormí mejor que en semanas. La colcha era de lino suave, con el aroma del sol. El aire estaba seco, tranquilo. Hasta la brisa contra la ventana sonaba como una canción de cuna. Soñé con una cocina bañada en luz y una masa caliente creciendo sobre el mármol. Niños riendo de fondo. Julián estaba ahí, secándose las manos con un trapo de cocina. Nadie me preguntó cuándo me iba. A nadie le importó cuánto dinero traía en la bolsa. Cuando desperté, la rosa sobre la mesita seguía ahí. Se veía un poquito más viva que el día anterior. La vida en casa de Beatriz fluía como un arroyo tranquilo, constante, sin apuros, pero llena de calor. Llevaba casi una semana quedándome con ella. Cada mañana empezaba con una tetera silbando y el cuidado de su huertito de hierbas.
Luego íbamos al mercado o pasábamos un rato en el centro artesanal del pueblo. Los días transcurrían suaves, como masa esponjándose bajo el sol. Solo le dije una vez a Gabriel, durante los 2 primeros días, que me había mudado con Beatriz y que no pensaba volver. No le volví a escribir. Él tampoco llamó, ni para saber si estaba bien, ni para ver si Lucas había dicho algo feo, ni para explicar lo que dijo en la mesa. Nada. Solo silencio, como si ya dieran por hecho que me iba, como si mi estancia hubiera sido solo un retraso. Esa tarde, de pronto me acordé, había dejado mi viejo pastillero en casa de Gabriel, en la mesita de noche del sótano. Ahí guardaba mi medicina para la gota, la que reponía seguido en una farmacia de Valencia. Después de varios días sin tomarla, el dolor ya empezaba a regresar. Beatriz se ofreció a acompañarme, pero no quise hacer drama. Así que mientras ella salía a hacer unos mandados, pedí un coche y fui sola. La casa se veía igualita a cuando me fui. El pasto seguía todo descuidado, los botes de basura tirados, el número de la casa colgando chueco. Metí el código y abrí la puerta sin hacer ruido. No se oía nada más que el sonido del videojuego de Lucas, a todo volumen en el segundo piso. Seguramente estaba en medio de uno de sus torneos de la tarde. Fui directo al sótano. Todo seguía como lo dejé. Las sábanas arrugadas, el aire con ese tufo leve a humedad. Y mi pastillero, ahí, intacto, como si nadie se hubiera dado cuenta de que ya no estaba. Lo agarré, lista para salir, cuando escuché pasos arriba, y luego la voz de Gabriel. Me congelé al pie de las escaleras. Algo dentro de mí me dijo que no me moviera. Tarde o temprano tendrá que darnos algo, dijo él. Si no, podemos olvidarnos de comprar esa casa, respondió Natalia, pero en voz baja, tan bajito que no alcancé a entender lo que dijo. Gabriel volvió a hablar, más duro esta vez. Nunca quisimos que se quedara tanto tiempo. La idea de que viniera era para tantear el terreno, ver cuánto dinero podía tener guardado, y ahora que ya se fue, no tenemos pretexto para seguir retrasando la compra. Solo hay que esperar a ver quién se rinde primero. Ahí me quedé, inmóvil. El frío se me metía en los huesos como corriente de aire en invierno. Así que eso era. No me invitaron para reconectar, ni para ayudar, ni para formar parte de nada. Yo era una pieza en una jugada, un tema de conversación en su plan. No me trajeron por cariño, me usaron como palanca. Recordé entonces lo que Natalia había dicho una vez, al pasar. El dueño quizá quiere vender pronto. En su momento lo ignoré. Jamás imaginé que tuviera que ver conmigo. Pero ahora todo era claro. Mi presencia había sido parte de una estrategia. Mi vida, mis ahorros, reducidos a una ficha en sus negociaciones inmobiliarias. Apreté con fuerza el pastillero y retrocedí despacito, cuidando que la puerta no hiciera ningún ruido. Cuando volví a casa de Beatriz, todavía traía los dedos helados. Ella acababa de regresar del mercado con una canasta de mandado en la mano. En cuanto me vio parada en el porche, corrió hacia mí. ¿Qué pasó?, preguntó frunciendo el ceño mientras metía la llave en la cerradura. Te ves muy pálida. No le contesté al instante. No fue sino hasta que entramos, y ni siquiera me había quitado los zapatos, que hablé al fin. Escuché a Gabriel en la cocina, hablando con Natalia. Ella se quedó helada, las llaves todavía colgando de la cerradura. ¿Y qué dijo? Volteé a ver la bolsa de manzanas que traía en la mano. Mi voz era tan bajita que casi se apagaba. Dijo que la única razón por la que me hicieron venir era para averiguar cuánto dinero tenía, y que en realidad nunca fui bienvenida. Ya tenían planeado cómo hacer que les ayudara a comprar la casa. Beatriz dejó la bolsa en el suelo y se volteó completamente hacia mí. ¿De verdad dijo eso de ti? Sus palabras exactas fueron: ella tendrá que darnos algo eventualmente, si no, nunca vamos a poder comprar esa casa. No dijo nada de inmediato, solo me miró fija
en silencio, como esperando que dijera lo demás. Y lo dije, pero esta vez mi voz no tembló. No es que nunca haya pensado en ayudarlos. De hecho, tenía la intención de hacerlo. Cuando todo se acomodara, pensé que tal vez podría ofrecer parte de lo que saqué al vender mi casa para apoyarles con el enganche. Pero ahora lo veo claro. Para ellos no soy su madre. Soy una cuenta bancaria, una dueña con una sonrisa amable. Beatriz soltó un suspiro. Su voz era suave, pero firme. Si ofreces ayuda, eso es generosidad. Pero si decides no hacerlo, eso no te convierte en la villana. No me entienden, dije, y el cansancio en mi pecho se sintió como una verdad que por fin había dicho en voz alta. Simplemente, no les importa, solo les importa si les sirvo. Beatriz se acercó y me tomó las manos entre las suyas. ¿Y entonces qué vas a hacer? Levanté la mirada. Mi voz salió calmada, incluso tranquila. Voy a comprar esa casa. Sus cejas se alzaron, sorprendida. ¿La quieren? No, dije despacio, pues no voy a impedir que la deseen, pero esta vez voy a actuar primero. Beatriz asintió, y algo brilló en sus ojos, una chispa que nunca le había visto antes. Por fin lo entiendes, dijo. No estás robándole su futuro, estás reclamando tu dignidad. Esa misma tarde contacté a la agente inmobiliaria. La respuesta fue rápida. Sí, la casa adosada estaba listada discretamente en una plataforma privada. Los dueños eran una pareja mayor que se preparaba para jubilarse y mudarse a Málaga. Estaban ansiosos por vender y querían un comprador que no complicara las cosas. ¿Puede hacer una oferta en efectivo?, preguntó el agente por teléfono. Hay alguien más interesado, pero su crédito aún no ha sido aprobado. Voy a pagar en efectivo, dije sin pensarlo. Mi voz sonó tranquila, firme, sin una sola duda. Incluso yo me sorprendí de lo segura que me escuché. En ese caso es muy probable que tenga prioridad, respondió el agente. Podemos agendar un recorrido virtual mañana. No necesita estar ahí en persona. Colgué. Me quedé quieta, sintiendo mi corazón latir con fuerza por esa frase. Pagar en efectivo. Resonó dentro de mí más tiempo del que esperaba. Esa noche me senté junto a la ventana y bajé la rosa, que ya casi estaba marchita. Con unas tijeritas recorté con cuidado los pétalos secos y quebradizos, dejando al descubierto el centro de la flor. Ahí todavía quedaba un leve rastro de color. Casi se había ido, lo sabía, pero no pude tirarla. Esa rosa era como yo, sacada de la casa de alguien más, dejada secar, ignorada, ya no vista como útil, pero eso no era el final. Solo era una señal. Esa versión de mí ya se había terminado. Era momento de un nuevo comienzo. Desde ahora, viviría para mí. Unos días después, el agente volvió a llamar. Todo el papeleo está completo, señora Misadela. Ahora usted es oficialmente la dueña de la casa adosada. Pronto habrá una inspección de rutina, añadió. Vamos a coordinar el horario con los inquilinos actuales. Terminé la llamada y puse mi taza de té sobre la mesa con suavidad. Afuera, una brisa levantó el borde de la cortina, haciéndola moverse como si respirara lento. Y por un momento volví hace décadas, cuando Julián me llevó por primera vez a la casita donde terminaríamos viviendo por 30 años. El viento se sentía igual. Me preguntó, ¿te ves viviendo aquí por el resto de tu vida? En ese entonces no lo pensé mucho. Solo sabía que él estaba a mi lado, y eso bastaba. Pero ahora me tocaba aprender a estar yo a mi lado. Era sábado, el día de la visita a la casa. El agente ya le había avisado a Gabriel, pero no le dijo quién era el comprador. Justo como yo quería, sin drama, sin máscaras, solo la verdad, cuando fuera necesaria. Beatriz insistió en acompañarme. No voy a dejar que te enfrentes sola a ese hombre, dijo. Le sonreí.
Esta vez no voy a entrar con la cabeza agachada. Esa noche me senté junto a la ventana y bajé la rosa, que ya casi estaba marchita. Con unas tijeritas recorté con cuidado los pétalos secos y quebradizos, dejando al descubierto el centro de la flor. Ahí todavía quedaba un leve rastro de color. Casi se había ido, lo sabía. Pero no pude tirarla. Esa rosa era como yo, sacada de la casa de alguien más, dejada secar, ignorada, ya no vista como útil. Pero eso no era el final, solo era una señal. Esa versión de mí ya se había terminado. Era momento de un nuevo comienzo. Desde ahora, viviría para mí. Unos días después el agente volvió a llamar. Todo el papeleo está completo, señora Misadella. Ahora usted es oficialmente la dueña de la casa adosada. Pronto habrá una inspección de rutina, añadió. Vamos a coordinar el horario con los inquilinos actuales. Terminé la llamada y puse mi taza de té sobre la mesa con suavidad. Afuera, una brisa levantó el borde de la cortina, haciéndola moverse como si respirara lento. Y por un momento volví hace décadas, cuando Julián me llevó por primera vez a la casita donde terminaríamos viviendo por 30 años. El viento se sentía igual. Me preguntó, ¿te ves viviendo aquí por el resto de tu vida? En ese entonces no lo pensé mucho. Solo sabía que él estaba a mi lado, y eso bastaba, pero ahora me tocaba aprender a estar yo a mi lado. Era sábado, el día de la visita a la casa. El agente ya le había avisado a Gabriel, pero no le dijo quién era el comprador. Justo como yo quería, sin drama, sin máscaras, solo la verdad, cuando fuera necesaria. Beatriz insistió en acompañarme. No voy a dejar que te enfrentes sola a ese hombre, dijo. Le sonreí